Muy bien, les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva reunión de confirmación, tanto los que estamos aquí en presencial al fin y los que estamos online al fin también. Hace varias semanas que no nos hemos visto, así que vamos a tener que repasar un poco todo lo que hemos estado viendo. El tema central que nos convoca es la liturgia y ver cómo esa liturgia nos inspira para vivir una experiencia de fe real, positiva, provechosa, que nos haga bien. Es de aquí que cuando pensamos en la liturgia, primero que nada, recordamos la comunidad, porque los cultos no se celebran solos, sino que en comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo hacemos recordando qué cosa. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo. Bien. ¿Y la invocación cuál es al principio del culto? Estamos aquí en el nombre de... Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está Muy bien. presente. Excelente. Tenemos que estamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les voy a mostrar la liturgia todavía, así que tenemos que utilizar nuestras mentes porque esto es como contar una historia. Nos reunimos en comunidad en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además, entendemos que nuestra ayuda, como dice el Salmo, está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Luego, tenemos un espacio, entonamos un himno y tenemos un espacio de lo que nos va a servir de preparación para poder escuchar la palabra y recibir los sacramentos. ¿Cómo se llama ese espacio de reflexión personal? Muy importante y que debe existir en todos los cultos. La confesión de los pecados. Perdón. La confesión de pecados. ¿Por qué es necesario confesar los pecados? Oye, así esto, rápido, vamos, vamos, Sí, vamos. ¿Por qué es necesario? para, para llegar para estar en el culto con un corazón limpio, con un espíritu limpio para recibir la palabra y para poder participar de la Santa Cena. ¿Estamos con la posibilidad de tener realmente un espíritu limpio? Bueno, no hace Así lo que como, puede nomás, po. claro, claro, somos Y espera humanos. que Dios con su gracia nos perdone. Por su gracia solamente. Con la confesión, claro, la idea es limpiarnos de nuestra maldad, arrepentirnos de nuestros errores, pero por sobre todo es entender nuestra necesidad de Dios. Entender que necesitamos tanto a Dios que de otra forma no podemos seguir. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son muchos, nuestros errores son muchos. Si no encuentro perdón en Dios, su palabra, ¿qué va a hacer en mí? Va a entrar por acá, sale por acá y no pasa nada. No la tomo en serio. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mis propios egoísmos, estoy pensando en mis propios mandamientos, estoy pensando en mis propios placeres y pasiones y no en la voluntad de Dios. Por eso el espacio de confesión debe ser importantísimo, porque es el momento en donde tengo que darme cuenta de que no puedo solo, sino solo con Dios. Desde ahí que nos acercamos a la lectura de la palabra, nos preparamos mediante la oración
habiendo recibido el perdón y la absolución de Dios. Y es ahí en donde nos vamos a detener hoy, en lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios en donde este curso como confirmación luterana tiene sentido. De otra manera, uno podría confirmarse en cualquier parte y daría lo mismo. Pero es precisamente la forma en que como luteranos leemos, entendemos y predicamos sobre la palabra de Dios, la Biblia, es lo que hace toda la diferencia entre una iglesia y otra. Este es el punto neurálgico. Este y los sacramentos que vamos a ver después. Pero si no entendemos este, todo lo que vaya después no tiene sentido. Así que vamos a esforzarnos. ¿Ya? ¿Le damos? Bien, voy a empezar a proyectar. Hay harto texto, sí, porque como hay varios que están online, así al menos pueden leer algo mientras tanto y no tienen que estar escuchándome a mí todo el rato, ¿sí? Pero la idea no es que sea todo leído, ¿ya? La inspiración autoridad de la Biblia. Este es nuestro primer tema. ¿Por qué? Porque es imprescindible que logremos entender que para leer la Biblia debemos ver de dónde viene. Cayó del cielo, vino desde un ángel. ¿Cómo funciona esto de la Biblia? Porque dependiendo de la iglesia en la cual uno esté, algunos te van a decir una cosa y otros te van a decir otra. Partiendo del concepto de inspiración, es fundamental, porque creemos que la Biblia es inspirada. La inspiración tiene que ver con el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que inspira a los cristianos. Tal como cuando vemos a un futbolista, por ejemplo, y que se mete 10 goles y decimos está inspirado, ¿no? Como que utilizó una fuerza sobrenatural, pues en lo mismo señalamos en nuestro aspecto bíblico, en nuestro aspecto personal, en el cual vivimos como cristianos desde una fuerza que no es nuestra. Esa es la inspiración. Cuando Dios obra, esa obra de Dios se hace tanto en nosotros como en todos los creyentes. No nace conmigo ni termina conmigo, sino que todos los creyentes tienen inspiración de Dios, inspiración divina. Por eso, desde la inspiración de Dios a los creyentes, es que la predicación de los creyentes, los profetas, los apóstoles, etcétera, cuando es puesta por escrito, luego de haberse compartido de generación en generación por siglos de los siglos, se transforma en algo sagrado, porque se separa. No es como leer un simple libro, sino que es leer, escuchar un testimonio de fe. Y eso hace que la lectura y la predicación sean diferentes. ¿Por qué? Porque cuentan con inspiración de Dios. En nuestra iglesia tratamos de entender siempre que cuando una persona predica, esa persona predica in persona Christi, es decir, predica en la persona de Cristo. Por eso nos tapamos, para que tratemos de no ser nosotros, sino la palabra de Dios, la que sea predicada. Es el esfuerzo que cada predicador tiene que hacer. Buscar, dentro de lo posible, negarse a sí mismo para dar paso a la palabra de Dios. Es el gran desafío que todos tenemos que hacer durante nuestra vida cuando hablamos de Dios. Desde ahí que la palabra en segunda de Timoteo 3:16, esta carta de Pablo, se nos dice que toda la escritura, se refiere a la Biblia, está inspirada por Dios. Es decir, que el Espíritu Santo, la presencia de Dios está ahí, en la Biblia. Es la voz de Dios, el exhalo de Dios, dicen otros,
la palabra de Dios. El apóstol Pedro también nos recuerda, ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana. No es el hombre, el ser humano el que lo hace, sino que hemos hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, movidos, estimulados. Esa es la visión que tenemos sobre la Biblia misma. No se trata de que el apóstol Pablo un día dijo, ¡ay, que tengo sueño! Voy a escribir algo bonito y se lo voy a mandar a la comunidad de Roma e hizo una carta llamada Romanos. Sino que, movido por Dios, es que escribe, inspirado por Dios, hacia la comunidad de Roma. Lo mismo nos podría pasar a cualquiera de nosotros, porque Pablo, Moisés, los profetas, ninguno tiene un poder más especial que el que tú o yo tenemos, que es la fe. Y todos tenemos la misma fe. El apóstol Pablo no es ni más santo ni más pecador que yo, es santo y pecador, igual que yo. Y por ende, la inspiración la tenemos todos. ¿Cómo ver si es que alguien está inspirado o no? Pues sus frutos lo dirán. Nosotros no somos los que juzgamos la inspiración de otro, sino Dios mismo lo verá. Pero, tal como dice la palabra, por sus frutos los conocerá. Si estamos predicando bien, la cosa irá bien. Y se nota cuando las cosas van mal, o solo predicamos nosotros mismos para nuestro propio poder. Pablo, ¿es cierto? Es como escritos de él, quien todavía no sé, no es Pablo, sino sus discípulos, luego de la muerte de Pablo. Entonces, ¿cómo se logra leer de que por la inspiración divina que haya tenido Pablo, sus mismos discípulos hayan metido sus propias como percepciones de lo que dijo Pablo? Excelente pregunta. Qué importante es porque no importa si fue Pablo, no importa si fueron los discípulos los que escribieron la carta. De hecho, los evangelios no los escriben Jesús ni sus discípulos tampoco, los escriben las comunidades de los discípulos. No importa. Lo importante, como dije antes, es el testimonio. Es decir, el que ellos son testigos de Cristo. Testigos oculares que vieron o testigos auriculares. De oídas. Bueno, testigos Auditivos, oyentes. ¿Cómo? oyentes, auditivos. Ya, Auditivos, auditivos. oyentes. Muchas gracias. Disculpa mi falta de cultura. Todos son testimonios. Claro, porque está escrito, uno piensa, oh sí, la carta a los romanos es súper importante, el evangelio de Mateo, etc. Pero lo importante es lo que dice, no que esté ahí en la Biblia. Y ahí vamos a ir después a lo segundo, que ¿qué es palabra de Dios? ¿Cada coma, cada punto, cada acento? No. Cuando decimos al final de la lectura en la Biblia, esto es palabra de Dios, no estamos diciendo que el título, el versículo, que el acento es palabra de Dios. Estamos diciendo que en este mensaje está contenida la palabra de Dios. Que este mensaje es palabra de Dios para nosotros. No que Dios nos está hablando directamente del cielo como si viniera un ángel a cantarte las cosas. La Biblia contiene un mensaje. Y ese mensaje es salvación para nosotros, porque ese mensaje nos hace conocer a Cristo. Y ese es el centro. Por eso vamos a ver ahora estos textos que son imprescindibles. Por ejemplo, ya en el principio del Génesis se nos habla de cómo Dios crea en este primer mito de la creación, y Dios dice que exista la luz y la luz existió. Dios crea, al menos en esta primera versión del Génesis, crea con la voz, con la palabra. Dios habla y las cosas se crean, se forjan. En el segundo relato de Génesis 2 y 3, Dios va a crear con sus manos como un alfarero. En este caso,
lo usamos este ejemplo para entender que la palabra de Dios puesta en su boca es una palabra poderosa. Eso es lo que quiere decir este relato de la creación del Génesis 1. Por supuesto que estos relatos no son históricos, ¿no? Son explicaciones desde la fe. Uy, ¿Mm? disculpa. ¿Cuál es como el fundamento, la forma de que, porque hay obviamente iglesias de que son súper literales para la Biblia y que, por ejemplo, creen que el Génesis es como al pie, o sea, como literalmente la creación del mundo? ¿En qué se afirman? ¿O netamente porque no hay un cuestionamiento un poco más allá o una lectura distinta? Tal como yo dije antes, nosotros creemos en la inspiración de Dios en la Biblia, es decir, que Dios moviliza a las personas hacia el testimonio sobre Dios y Cristo. Pero muchas iglesias no creen en esa inspiración, sino que sostienen la creencia en una expiración, es decir, que Dios no moviliza, no obra en nosotros, sino que Dios lo hace, Él mismo. Entonces, la Biblia se transforma en un dictado de Dios, así como lo es para los musulmanes, para los mormones, para los testigos de Jehová y muchos otros que sostienen que en la Biblia no hay interpretación, porque es palabra misma de boca de Dios. Entonces, ¿cómo eres? ¿Quién te crees tú que eres para dudar o interpretar lo que Dios dijo? El tema es que cuando uno lee la Biblia con un poco de inteligencia, uno se da cuenta que esto no puede ser leído literal. Es un completo error porque la Biblia no está pensada para eso. Por eso. O sea, y es obvio darse cuenta. Si casi toda la Biblia está repetida 2 veces. Hay 4 historias de Jesús en los evangelios que son distintas. En una Jesús se sube a la barca, en el otro se baja, en una ni siquiera se sube. Jesús dice 4 cosas distintas en la cruz. ¿Cuál es el verdadero? Y así, claro, uno podía explicar, no, es que dijo las 4 cosas. Bueno, pero eso no dice ahí. Y ahí se interpretan. Entonces es tan acomodaticio eso. Es lo mismo si yo te pregunto, ¿qué creó Dios primero? ¿Las plantas o el ser humano? ¿Qué me vaya a responder? ¿Las plantas? Depende, vos. En el primer relato de Génesis 1, sí, las plantas. En el relato de Génesis 2 y 3, no, el ser humano primero, después hizo las plantas. ¿A quién le creemos? Porque no se trata de a quién le creemos, se trata de que tenemos que buscar el mensaje. El mensaje del Génesis 1 al 11 es que Dios es creador. El cómo crea Dios viene desde una experiencia de fe y no desde un nivel científico. Y ahí está el gran problema. Las personas creen con error que la Biblia se puede entender como un libro de ciencia. Entonces, erróneamente pensamos que la Biblia me va a dar información sobre la creación del universo. La Biblia no está hecha para eso. Las peleas contra los científicos no tienen ningún sentido porque estamos juntando cosas que no tienen por qué juntarse. Porque el objetivo de la Biblia no es ser la ley de un país, no es hacer clases de geografía, de leyes, de cocina, de canto, de medicina. O sea, el apóstol Pablo dice a Timoteo que cuando esté enfermo tiene que tomar vino para que se sienta bien. ¿Se imaginan a un doctor diciendo eso? Claro, todo lo que nos gusta el vino feliz y lo ponemos ahí encima del refri, pero no se trata de eso, po. El mismo Génesis 3 castiga a la mujer con partos dolorosos. Entonces, cada vez que una mujer sufre en su parto, que tampoco es para tanto, ¿no? Yo estaba ahí, no duele mucho. Cada vez que una mujer sufre en su parto, vamos a decir, pero es que es lo que Dios quiere. No, pues no, pues tenemos que ser un poquito más inteligentes que eso, ¿o no? Al final, algunos solo utilizan, por una cuestión bien egocéntrica, la Biblia para controlar las vidas de los demás. Así de simple. Piensen, ¿por qué
en la gran mayoría de las iglesias que son literalistas, si no todas, pero para no ser radical digo la gran mayoría, yo creo que son todas, son machistas. Tremendamente machistas. ¿Por qué? No es conveniente que yo lea la palabra de Dios para que yo tenga poder. O me van a decir que eso es casual, que los hombres somos unas víctimas de la palabra de Dios y que, pucha, por eso estamos sobre la cabeza de la mujer, porque nosotros somos la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros estamos ahí en la mitad y la mujer está abajo. Ese es el mensaje de la Biblia. Si la Biblia está escrita por inspiración divina, eh, el, el proceso de selección de los libros que finalmente quedaban en la Biblia constituirían lo que entendemos hoy en día como la Canon. Biblia, el canon. Y además el ejercicio de traducción de la Biblia. ¿No deberían también considerarse ejercicios que se hacen también desde la inspiración divina? Porque digo, merecen un tratamiento similar, dado que están manejando este mensaje, y este mensaje no es cualquier mensaje. No. Pero por eso la persona que es literalista no le importa que la Biblia esté escrita en griego o en hebreo. Le importa lo que aparece ahí. Y listo. Lo pienso como en el sentido de quienes hacen traducción, los lingüistas, por ejemplo, actualmente los biblistas, como que trabajan con la Biblia más en un sentido científico. Hacen traducción de la Biblia desde una perspectiva más cientificista, es decir, que se acomode como a una traducción que considere muchos elementos desde lo que es la lingüística hoy en día, y no necesariamente como debo como inspirarme divinamente dado que estoy traduciendo la palabra divina. Claro. Sí debería ser. El tema es que para traducciones siempre debemos recordar el antiguo dicho italiano, traduttore traditore, el que traduce traiciona. Es imposible que una traducción sea 100% fiel al contexto y sentido del original. Por eso las traducciones están constantemente en revisión, siempre. Y es imposible que una sea perfecta. Por ejemplo, como hablábamos en el estudio bíblico del Apocalipsis, la palabra fornicar no existe en la Biblia. No existe en el idioma griego, porque no era tema. Lo mismo que homosexual en hebreo. No existe. Pero el traductor, si está en contra de eso, como por ejemplo todas las Biblias católicas y evangélicas en general, hablan de fornicación. ¿Por qué? Porque desde su teología lo encuentran que tener relaciones prematrimoniales es un pecado, cuando no es ese el mensaje de la Biblia en absoluto. Pero, y te lo ponen por todas partes, ahí tú ves la traducción. Los mismos títulos. Los títulos de la Biblia no son palabra de Dios, esos son puestos por el editor. Y los títulos en general no hay que leerlos. ¿Por qué? Porque nos instan a una interpretación previa, como el famoso hijo pródigo, el relato del cabro este que se va y todo, que vende todo y se gasta la plata en mujeres y copete. Bueno, nos hace ver que la interpretación está en el hijo. Y no, el texto habla del padre, no del hijo. Lo importante ahí es cómo el Evangelio nos muestra cómo es Dios, no cómo es el hijo. Los dos hijos son malos. Es el padre el bueno, que acepta a su hijo de vuelta, que acepta que se vaya en primer lugar y que es tan bueno que hace una fiesta cuando vuelve después de haberse mandado todas las cagadas del mundo y haber deshonrado a toda la familia.
pero que uno le mete ahí la llaga al texto cuando yo me siento el hermano que se quedó, que juzga al que se fue, o cuando yo me siento el que es perdonado, estoy feliz. Y para muchas personas ese relato les cuesta mucho leerlo. ¿Por qué? Porque les habla a ellos. Pero el relato no le está hablando a ellos, está hablando de Dios. Para que ambos, cuando estemos en pecado, podamos entender que Dios nos ama y que Dios nos perdona y que Dios siempre nos va a tener de vuelta. No para que yo no pueda perdonar a mi hermano después de sus errores o que yo crea que puedo vivir una vida licenciosa sin consecuencias. No, ese no es el mensaje del texto. El mensaje nos habla de Dios. Ahí está el verdadero testimonio. Por eso tenemos que aprender a leer el texto. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ir más adelante a hablar el tema del canon y de los libros bíblicos y todo eso. Así que no desesperen. ¿Alguna pregunta? Entonces, tenemos que al principio en Juan, que busca emular ese inicio del Génesis, Génesis 1 y Juan 1, al principio, si se fijan, parte igual. Al principio Dios creó, y aquí al principio existía la palabra, el logos, que es como el verbo en griego, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ahí se refiere de Cristo. Entonces acá entendemos que Dios dice que exista la luz y ahí está Cristo, porque Cristo es la palabra por la cual Dios crea. De ahí que es muy importante entender que todo lo que aparece en la Biblia es para que creamos, no para que lo utilicemos como un manual de instrucciones, de mandamientos para controlar nuestra vida. No, es para que creamos y seamos felices. Por eso, uno de los textos más importantes es este de Juan 6. La obra de Dios, que se refiere a los mandamientos, es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Lo que Dios quiere que tú hagas, la obra que Dios quiere de ti, es que tú creas. Esa es la obra. Las demás obras no son las que Dios quiere, son las que nosotros queremos. Que las mujeres usen falda, que no usemos cuero, que las mujeres no se corten el pelo, que el hombre se case con la mujer, que todas las cosas con las cuales nos gusta controlarle la vida al resto, no son lo que Dios te pide. Dios te pide que creas. Y esto lo dice Jesús. No lo dice Pablo ni Moisés, lo dice Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es lo importante. Nuevamente, al final de Juan dice, Jesús realizó muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran escritos en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Nuevamente, podemos hacernos 1000 preguntas. ¿Jesús se casó? ¿Tuvo amantes? ¿O era gay, como me preguntaron hace poco? No importa, no importa, da lo mismo. Si iba al baño, si no iba al baño, si le gustaban las hamburguesas, no importa. Si dormía bien, si era feo, lindo, alto, gordo, chico, no importa. Lo importante es que lo que tenemos en la Biblia está puesto ahí para que nosotros creamos, no para que controlemos las vidas de los demás con mandamientos. Los mandamientos son para ordenar la vida en comunidad desde la fe. Pero Lutero siempre lo dice, los mandamientos son para los pecadores. Los mandamientos son para los no creyentes. El cristiano sabe lo que tiene que hacer, no necesita los mandamientos. Porque el único mandamiento que necesitamos es el del amor al prójimo. Y si tú buscas y te esfuerzas realmente en amar a tus prójimos, no necesitas más mandamientos. Porque si buscas amar a tu prójimo, a nadie le va a importar cómo te vistes, con quién pololeas, si te tomas 1 o 2 copas de vino, da lo mismo. Por ejemplo,
No, es como 5 soltero. Entonces, la familia de mi ex era de una iglesia más conservadora. Mi ex suegra siempre sacaba que la obediencia está la bendición, algo así. Creo que algún lado sale. En la obediencia está la ganancia. Sí, una bendición, no me acuerdo, pero al que quería decir, claro, como lo decía Roy, como que se toman de la Biblia para controlar de otra forma. Claro, Y cuando- es que ustedes lo ven en todas partes. Y se usa tan mal el texto bíblico para asumir cosas que no tienen que ver con el mensaje de Dios. ¿Mm? Yo recuerdo que leí un libro de este teólogo luterano que se llama Dietrich Bonhoeffer Bonhoeffer. o Bonhoeffer. Hablaba algo acerca de, o sea, haciendo alusión a esta parábola del joven que no creía y que él quería creer, ¿cierto? Y Jesús le dice que tiene que dejar todas sus posesiones. Joven rico. El joven rico. Sí. A partir de aquella, él defiende la idea de que para creer hay que obedecer y para obedecer hay que creer. Es como hay una cosa dinámica, ¿cierto? Entonces, si no crees, obedece. Es la interpretación que él hace. Y que él no iba a poder creer porque no obedecía. No obedeció al mandato de dejar todas sus posesiones, para él era más grande, era más importante retenerlas, por lo tanto no iba a poder creer, porque no obedeció. Entonces, la obediencia igual está presente en la creencia. Y las decisiones. Sí, pues ahí en la riqueza está su Dios, por eso me la quiere dejar. Ahora, es muy importante que entendamos tanto a Lutero siempre como a Bonhoeffer en su contexto. Lutero diría todo lo contrario, en primer lugar, ¿ya? A pesar de que son los dos luteranos, para que veamos la diversidad que hay y que ninguno está equivocado, ¿eh? Sino que simplemente son distintas aproximaciones y que ambos son buenos en su contexto. Para Lutero es primero la fe y nada sirve, obediencia a tus obras, nada, porque tú eres una bolsa de caca, dice Lutero. Nada bueno puede salir de ti, salvo que Dios lo haga a través tuyo. Y si tú quieres obedecer los mandamientos, no puedes. Solo si Dios lo hace a través tuyo, porque nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos. Solo la fe puede hacerlo. Eso te diría Lutero en todas partes. Bonhoeffer va más allá. ¿Y qué es lo que hace? Rescata el tema de las obras a través de los mandamientos, de obedecer los mandamientos, porque él está en un mundo en donde los nazis se tomaron no solamente Europa, sino también las iglesias. Y tanto la iglesia católica como la iglesia luterana, todas las iglesias fueron intervenidas por los nazis y muchos de sus pastores y sacerdotes predicaban a Hitler como el nuevo hijo de Dios. ¿Sí? Ante ese panorama, lo que hace Bonhoeffer es decir, ok, ya perdimos la fe. Claramente ya se perdió la fe. ¿Por qué? Porque se está predicando del rey Hitler y no del rey Jesús. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Volver a lo básico, a lo primitivo. Sigamos los mandamientos entonces. Ahí está. Porque nadie puede decir que la Biblia no existe, ni Hitler se le ocurriría hacer algo así. Entonces, como ya perdimos la fe y estamos creyendo en cualquier estupidez, necesitamos volver a los mandamientos. Y desde los mandamientos, Dios nos va a tirar de vuelta, nos va a lanzar hacia la fe en Cristo. Porque cuando empiezas a caminar los caminos de Cristo, no puede pasar otra cosa que encontrarte con Él. Eso diría Dietrich Bonhoeffer en su libro El Seguimiento, que es uno de los más importantes. Cuando hay un mundo sin fe, entonces debemos aferrarnos a lo que podemos y lo que tenemos. Y lo que tenemos es volver al principio, a los mandamientos. Los mandamientos como concepto son el inicio del pueblo de Israel, el orden del pueblo de Israel, obviamente que parte antes, pero me refiero a, le da la posibilidad de surgir, de forjarse como pueblo a través de un orden social hecho por Dios.
Para eso están los mandamientos. Entonces, Bonhoeffer dice lo mismo. Volvamos a lo básico, a lo primitivo, al mandato. Porque ya que perdimos la libertad de decidir por nosotros mismos seguir a Cristo y creer en Él, entonces tenemos que volver a cumplir los mandatos sin pensar. Porque si pensamos, los dejamos. Y eso, dice Dietrich, te va a llevar a la fe. Es un camino pastoral, no teológico. En ese sentido, tanto Bonhoeffer como Lutero, que son los más grandes exponentes de la fe luterana en general, ambos son pastores más que teólogos. Y eso es muy importante, porque buscan siempre una perspectiva humana, y no solo de lo que es correcto en el mundo celestial, sino lo que realmente podemos hacer como seres humanos frágiles, vulnerables y necesitados de Dios, llenos de miedos, rencores y pecados. Asimismo, desde la palabra, nos dice Pablo en Romanos, la fe viene de la predicación y la predicación se realiza por la palabra de Cristo. En el libro de los Hechos se nos dice que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Aquí está lo importante de la predicación. Cuando predicamos la palabra, no lo que yo quiero, la palabra de Dios, ahí se obra la fe en el creyente. Por eso es importante hablar de Dios. La predicación no se refiere solo a hablar desde el púlpito en la iglesia, se refiere a hablar de Dios como testimonio. Y eso no es para teólogos, es para creyentes. Uno habla de la experiencia con Dios. Pedro habla de la experiencia con Cristo. Y eso es lo que obra en los demás. No la teología de la Trinidad, ni la teología eucarística, ni los mandamientos. No, es mi experiencia de sentirme salvado por Cristo. Eso es lo que yo predico también. Así de simple. Nadie puede extraerse de su propia experiencia de salvación en la presencia de Dios. Y eso es lo que hablamos con los demás. Y eso es lo que uno siente y cree. Y por eso se expande esa fe. Y no se engañen. Hoy día no tenemos una crisis de fe. La gente cree. Eso no existe. La gente cree. Hay una crisis institucional. Tal como las personas no creen en la institución del Estado, tampoco creen en la institución de la iglesia. Pero la gente cree. Cree cualquier wea, está bien, pero creen. Y con un poquito de palabra, de testimonio, automáticamente se encausan. Automáticamente se encausan. Acá tenemos dos exponentes. Karen y Tomás. La Karen no creía nada hace poco tiempo atrás. Y Tomás lo trajo la Monza hace un par de años y tampoco tenía nada que ver con la iglesia. Y aquí están. ¿Por qué? Porque alguien les habló de Dios. Y en tu caso no fui yo, fue la Monza. O sea, esto no se trata ni siquiera del pastor, nada. Es de hablar de Dios y demostrar que Dios te hace bien. Cuando tú ves que la iglesia hace daño a la gente, obvio que la gente se aleja de la iglesia, po. Pero eso no tiene nada que ver con la fe en Dios, tiene que ver con los problemas de la iglesia. Por eso siempre tenemos que estar hablando de Dios, pero no para corregir al otro, para mostrarle el amor de Dios. Y si se equivoca, pues me caigo con él para recogerlo por amor a Dios. No recordarle en ese tiempo los mandamientos y decir, te lo dije. Desde que Dios se revela y como decía usted, las personas somos epístolas abiertas. Es decir, carta abierta porque lo mira uno debiera ver el Evangelio. Así es. Debemos ser un libro abierto, a pesar de nuestros pecados, pero tenemos que tomar en cuenta que las personas que nos rodean van a creer o dejar de creer por nuestro ejemplo. Es que quizás no están tan bien inspirados para leer.
No lo sabemos. Lo importante es que tú estés inspirada para mostrar a Cristo. Después los otros tendrán ese tema. Por eso no tenemos que centrarnos al hablar de Dios en la teología, ni en los mandamientos. Hablamos de Dios desde la esperanza, desde la experiencia. ¿Qué es lo que hace Dios en tu vida? ¿Cómo te hace ser más feliz? Yo soy pastor por eso, porque soy tremendamente feliz. Nada más. Yo no soy un buen teólogo. Hay tipos mucho más inteligentes que yo, lejos. Hasta Lector sabe más que yo. Yo solo soy feliz. Solo soy feliz. Y el momento en que descubrí que la esperanza en Dios me dio la oportunidad de aprender a vivir sin tantos miedos y con un poco más de seguridad, entendí que es lo único que podía hacer en mi vida. Poder dedicar mi vida para que otros también puedan ser felices. Que lo he pensado hace tanto tiempo de que yo lo he pensado mucho cuando recién llegué a la iglesia, que también obviamente mi fe ha ido creciendo como no sé si la fe, pero quizás mi interacción con Dios, no sé cómo explicarlo, pero claro, cuando recién llegué era como muy racional, ¿cachai? Para las cosas, sí, claro, o sea, lo que yo quizás veo en las personas o mis familiares, de que la fe o la iglesia es algo que te da mucho consuelo, o sea, la vida después de la muerte, que tu familia está esperando, al final es complicado desengranar bien la fe misma, porque al final hay un beneficio por medio, como decís tú, soy pastor, estoy acá porque me da, ¿cómo decís? Alegría. Alegría, paz, Sí. pero hay como una ganancia, o sea, cómo limpiamos la fe del beneficio directo humano, como el estar en una iglesia, en una comunidad, por el beneficio que me trae tener, por ejemplo, la vida eterna, y no porque netamente sienta a Dios en el día a día. Yo creo que eso sería un error, porque yo siento el beneficio y lo quiero, y por eso lo creo. No es que yo lo busque como una recompensa, que yo creo que eso sería lo problemático, pero yo sí creo en ese beneficio. O sea, todo lo que tú dijiste, para mí es esencial en mi vida de fe. Creer en Dios, creer que hay esperanza tanto en la vida como en la muerte, creer en una comunidad que me sostiene y que de hecho en mi propia vida me ha sostenido en mis mejores momentos y en mis peores momentos. Eso es lo que quiero. Claro, los budistas buscan eso, ¿no? De no sentir, no tener necesidad. Un luterano jamás, jamás podría ser budista, porque el luterano abraza el dolor y dice que venga, yo estoy con Cristo. Y si sufro, sufro con Cristo. Nosotros jamás eliminaríamos ni rechazaríamos la realidad del dolor ni de las pasiones, porque eso sería negarme como ser humano. Y yo no tengo que negarme como ser humano, tengo que aceptarme como ser humano, con mis pecados, con mis pasiones, para que Dios obre en mí, pero no para que me deje de sentir, no, para que yo pueda tomar buenas decisiones. Por eso el Padre Nuestro dice, no me dejes caer en la tentación, aceptando que las tentaciones son algo real y que van a estar siempre. Yo siempre voy a ser tentado, siempre. El tema, lo que hace mi fe, es mostrarme un camino para no caer en esa tentación. Si todos somos tentados, o van a decir que ustedes nunca miran a alguien que les guste por ahí, que encuentren bonito o bonita, nunca sienten las ganas de pegarle a alguien, nunca sienten las ganas de, no sé, robar algo porque se lo merecen. O sea, todos tenemos tentaciones, o desde pegarle a los hijos hasta querer robar en el supermercado, o no sé, o darle un beso a alguien, salvo que sean muy perfectos y santos, pero todos tenemos tentaciones de algún tipo. ¿Puedo decir algo respecto a lo que comentaba Tomás? Cuando hablamos de la satisfacción personal que encontramos dentro de la comunidad o la iglesia, eh, solo si nos consideramos como algo ajeno a Dios, a Cristo,
a todo ese proyecto cristiano, yo podría considerar que mi identificación con lo que estoy viviendo cuando entro a una iglesia, entro a una comunidad y todo lo bien que estoy sintiendo, como algo que no me pertenece y donde yo no pertenezco, podría verlo como algo utilitario, ¿cierto? Al que lo uso y que lo suelto cuando ya me sentí bien, ¿cierto? Pero si yo me siento como que dentro mío se está despertando algo que corresponde que esté en mí, solo que yo no lo conocía, yo no lo había vivido, no lo sé, no se me había enseñado, no tengo idea, no era el momento. En ese momento creo yo que me siento parte del proyecto y por lo tanto lo que estoy haciendo es reconocer en mí aquello que yo antes no podía reconocer en mí y no algo que estoy utilizando como algo ajeno a mí. Como que me parece todo muy coherente. Volviendo al tema de la comunidad, que es súper importante, lo primero que dijo Karen, lo otro no, es que si yo, como muchos, me aprovecho de la comunidad, si yo soy ese solo que va y no hace nada, ahí sí, eso es un autoengaño. Si yo voy a la comunidad y me hago parte, como decía Karin, si pertenezco a ese espacio, entonces ahí realmente empiezo a vivir en una comunidad cristiana. Es decir, si yo solo voy y voy a culto y no pesco a nadie y no hago nada, no sirvo, no ayudo, no comparto, no busco la alegría del otro, o el Buda adentro, Dios me va a castigar por decir eso, entonces significa que no soy parte real de la comunidad, sino que solamente soy una visita o un extranjero. Cuando somos parte de la comunidad, hacemos lo que muchos de ustedes hacen, que es llegar y hacer algo. Mostrar mi amor por los demás. Alex llega a la iglesia y lo primero que hace es agarrar una escoba. Siempre. Porque le importa. No llega y se sienta y no hace nada. No, siempre está haciendo algo. La Ana María cada vez en la iglesia se preocupa hasta de traer pancitos veganos. Un amor que Pablo no merece. Pero lo hace igual. ¿Por qué? Porque le importa. Y eso es algo hermoso, porque es lo que nos hace ser cristianos. Cuando yo me siento querido por el otro, y no porque lo merezca, no porque sea simpático, sino porque entiendo que el otro quiere que yo sea feliz. Y eso se ve en muchos de ustedes, que hacen la diferencia. Entonces, eso es una verdadera comunidad. Y yo debo encontrar mi forma de servir en esa comunidad. Obviamente que hay épocas para cada cosa, ¿no? Si quiero que Javier, después de viajar 2 días para venir de vuelta a la casa con los 2 cabros chicos, más encima haga los panes, no, pues no se lo puedo pedir. Con suerte viene, digamos. Pero hace otras cosas, viene, trae a los cabros chicos. ¿Ya? Hay otro que hace los panes, el otro se los come, el otro viene con la familia, cada uno está en una etapa distinta. Tomás nos trae cerveza para las fiestas, digamos, y la trae, po. Entonces, cada uno aporta con lo suyo, cada uno hace lo suyo, y debemos sentirnos parte de esa comunidad. ¿Por qué? Porque todos somos testimonios de esa fe, y queremos compartirla con el otro, con lo que tenemos, con lo que somos, cada uno con sus dones. Habrá uno más simpático, uno más conversador, uno que solo le gusta limpiar, como la Marina, por ejemplo, que disfruta limpiando todo el día. Cada uno desarrolla su misión en amor a los demás y debemos encontrar ese espacio. No todos somos destinados a estar en diaconía. Hay algunos que pagan esa diaconía. Hay otros que traen las donaciones, otros cocinan. Cada uno tiene su rol y debemos vivirlo encontrándolo en la iglesia. Cuando hacíamos los planes para la pandemia, que era bacán ese entonces. Claro, eso es trabajar en el amor de Cristo, nada más. Y siempre vamos cambiando. Uno va cambiando con eso también.
Uno cambia como persona y tu servicio en la iglesia también cambia. Y si son pancitos, son pancitos. Si es la escoba, es la escoba. Algunos predican. Lo que dice Pablo sobre los miembros. Uno es mano, si todos fuéramos orejas. Claro. Por eso no todos somos pastores. Claro. Con uno basta y sobra, digamos. El resto necesitamos gente, necesitamos laicos, necesitamos gente que trabaje, que sirvan en amor. Miriam. Hola, mira, yo me recuerdo, Rudy, en pandemia. Lo que más me gustó de la pandemia fue que tú, como pastor, nos organizaste a todos y todos hacíamos algo. A mí me encantaba leer las lecturas con Raúl. Eh, el credo lo dividíamos en tres, hasta en niños, éramos 5 que nos turnábamos. Cuando mi marido estaba bien de salud, ayudó mucho también la iglesia. Y a mí me gusta también cuando uno aporta, aunque sea leer la lectura bíblica, que a veces yo la leo, o sea, cualquier grano de arena yo creo que sirve. Entonces, para mí, lo más importante de lo que he escuchado hoy día es el creer, la fe y la esperanza. Eso mueve montañas. Pero cada página de la Biblia, en cada página se menciona a Cristo, a Jesús. Y eso es lo que tenemos que reconocer, porque la Biblia fue escrita por hombres elegidos, hombres inteligentes, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero nosotros, cuando tú eliges Mateo o Marco o cualquier capítulo de la Biblia para cada día domingo, día sábado, en No nuestra lo elijo iglesia, yo, eso está en un leccionario. perdón, cuando tú lo vas haciendo de acuerdo, acorde al programa que corresponde, bíblico, eso te está diciendo que la Biblia está siempre contigo, que la fe y la creencia está siempre contigo, y aunque uno no esté, y lo sigue en la casa como nosotros, estamos contigo. Y eso es lo más relevante, o sea, la ayuda tanto de manos o de trabajo o económica, que eso uno puede aportar, y también la ayuda espiritual. Cuando tú compartes un café en la casa con una persona que está enferma, es importante. Así que yo creo que lo más relevante es, al principio hablaban de la Biblia, y la Biblia recuerda siempre al Señor, en cada página, como Salvador y también como Redentor de este mundo. Yo creo que eso es lo más relevante de lo que ustedes han hablado hoy día. Es muy bonito. Gracias, Eso. Miriam. Gracias. Bien, vamos a seguir. Es importante, tal como las preguntas que han hecho, que preguntemos de dónde viene la autoridad, ¿no?, de la Biblia. ¿Quién es la que da autoridad? ¿Por qué alguien puede decir esto es palabra de Dios y otro podrá decir, oye, esa cuestión no es nada, ¿no? Para nuestra iglesia es bien importante entender que la autoridad de la Biblia como tal, el reconocimiento de la Biblia como palabra de Dios, es algo que hacemos los seres humanos, no viene del cielo. No bajó un ángel, como sucede con los mormones, por ejemplo, en donde el ángel Moroni viene directo del arcángel Gabriel, según cuenta la historia, y le muestra las tablas de oro brillante que no se podían ver al profeta Joseph Smith, y luego se la traduce y el otro la escribe. Ya, eso es una inspiración divina, y ahí no tenéis nada que hacer porque el mismo ángel te lo pasó, ¿no? Así dice la leyenda. Nosotros no creemos en eso. Nosotros tenemos un relato de historia de salvación, de testimonio de fe, tal como dijo Miriam, escrito por seres humanos. No sé si eran todos inteligentes, como dice ella, pero sí todos tenían fe. Y eso es lo que nos importa, porque yo aprendo de la fe de ustedes y ustedes aprenden de la fe mía. Esa fe les hace dar testimonio de Dios por su experiencia de fe. Y eso es lo que se va contando de boca en boca, de generación en generación, hasta que se pone por escrito en los libros bíblicos, y luego se juntan esos libros, se dejan afuera algunos y queda el texto bíblico. Ya vamos a ir a eso en proceso. Pero el ver esos libros como autoridad, como canon,
que significa regla en griego, lo hace la comunidad. En este caso, la comunidad de los santos, la iglesia. Recuerden que los santos son los bautizados, no tiene nada que ver con san algo. Nosotros nos ponemos de acuerdo como creyentes y creemos en la palabra de Dios. Muchas veces las personas preguntan, ¿cómo puedes creer en eso que está escrito por seres humanos, que hasta tiene algunos errores geográficos y cosas así, como palabra de Dios? Y mi respuesta ha sido siempre la misma. Cuando la leas, vas a entender que es palabra de Dios, porque es imposible que la Biblia haya nacido de un inteligente sabio. No puede ser. Cuando uno la lee realmente y la estudia, se da cuenta que aquí está la mano de Dios. Pero eso se hace con esfuerzo. Si yo quiero el camino rápido, obviamente que puedo creerla simplemente porque alguien me lo dijo, o puedo no creer en ella porque no estoy dispuesto a ceder en mis propias cosas o creo en otra cosa. Va la mano por la como geografía igual, ¿no? De que por decirte, no sé, la comunidad Pablo está acá arriba, la demás acá abajo, y tienen un mismo, como, hay una coherencia en su discurso. Claro, claro, esa coherencia que tú mencionas es lo más importante porque esa coherencia se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es una cosa maravillosa que a mí me pone los pelos de punta. Hay cosas que tú lees y dices, este nivel de belleza, de profundidad, de realidad y de fragilidad al mismo tiempo, es algo que solo Dios puede hacer. Cuando tú lees, por ejemplo, el libro del Mormón o el Corán islámico, tú te das cuenta que hay mucho de eso que es una vil copia de la Biblia. O sea, pero aparece así totalmente cuando uno tiene un grado de estudio literario, aparece automáticamente. Por ejemplo, cuando hay explicaciones sobre el por qué se hace tal cosa, el bautismo de una forma y no de otra, es porque se está tomando desde la Biblia para explicar otra cosa. Entonces ahí tú ya entiendes la mano humana que hay ahí. En el caso de la Biblia, acá esa mano humana también está, pero hay una unión en toda la Biblia, en los casi 100 libros que hay, que nos hace creer en Dios, no en el ser humano. Nos lleva y nos conduce constantemente a Dios. Y eso es lo que nosotros como comunidad entendemos cuando leemos la Biblia. Cuando digo esto es palabra de Dios, lo decimos como comprensión comunitaria, no como lo que Dios me está diciendo. Yo les digo a ustedes, esto es palabra de Dios, y ustedes dicen amén, que así sea, lo creemos. Para nosotros también es palabra de Dios y por eso queremos escucharla. Nosotros nos ponemos de acuerdo en creer esto, no porque Dios así lo diga, sino porque nosotros creemos que es verdad. No que sea verdad si los hebreos caminaron por el Mar Rojo o no, o si Jesús caminó por el agua o no, o si en realidad alimentó milagrosamente a 5.000 personas, o solo por magia, o en realidad cada uno compartió lo que tenía. No, eso es lo mismo. Lo importante es que en ese libro, en esos relatos, en esas palabras, se nos muestra la fe en Cristo. Y eso es lo que queda con nosotros. Tenemos que tener cuidado con las preguntas que hacemos sobre Dios, en donde, hoy acá no se avanza nada, Perdón. no, está bien, en donde Dios no tiene nombre. Nosotros le asignamos un nombre, pero obviamente que solo podemos comunicarnos sobre Dios de una manera antropomórfica, con forma humana. Entonces ahí decimos Dios es bueno, Dios es amor, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es hombre, dirán algunos, pero Dios no es ninguna de esas cosas, Dios es Dios, pero Dios no es nada, porque es Dios. Como nosotros le llamamos. Es lo totalmente otro, diría Bart. Es Dios. Qué hermoso puesto así porque Claro. es muy abierto. Es que por eso los judíos
de una manera muy buena, especialmente los más ortodoxos, no pueden ni siquiera decir el nombre de Dios, y por eso inventaron Adonai, que en este momento no me acuerdo exactamente qué significa. No sé si Héctor, ¿tú sabes? Mi Señor. Como una expresión de mi Señor, ¿no? Para no decir Dios. De hecho, en muchas Biblias, en hebreo, por ejemplo, aparece la parte Dios borrada, porque no se puede decir Dios. Tú dices Adonai, tú sabes que va la palabra Dios ahí. Y eso son experiencias espirituales súper fuertes, muy hermosas. Lo mismo que cuando uno ora, también uno ora según su propia experiencia de fe. Entonces, algunos oran a Dios, otros le oran a Jesús, otros le oran al Padre. En mi caso, por ejemplo, cada uno, otros a la Madre. Cada uno va a tener una experiencia de fe única, distinta. Y está bien que sea así, porque eso es lo que alimenta tu fe. Y es bueno que sea así diverso, porque las caras, los rostros de Dios son múltiples. El mismo hecho de que creamos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un regalo maravilloso, porque significa que es la multiforme realidad en cuanto a la forma en que Dios se revela. Dios se revela de muchas formas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, en presencia, en realidad, el Dios en, con y por nosotros, ¿no? Puedes hablar horas de esto porque cada uno lo siente y lo expresa de una manera única. Entiendo que Dios no es como, no somos capaces de comprender a Dios, ni definirlo como tal. Se entendería de que cada religión como tal es es como el resultado del contexto de sociedad y su forma de definir a Dios. Entonces, por ejemplo, el budismo en sí puede ser como culturalmente una sociedad como más asiática o indoasiática, logró como unir su cultura con la vida misma. O sea, en el sentido que al final como es súper complicado como invalidar otras religiones, que al final son percepciones distintas y entendiendo nuevamente que Dios, como decís tú, con el tema de que te inspiraba a las personas. Entonces fue inspirado a Buda y obviamente un discurso para que le hace sentido, obviamente, una sociedad con una mirada oriental, ¿cachai? Sí, o sea, ahí hay que tener pero cuidado bonito, porque me gusta verlo así. uno no tiene que invalidar las religiones en general, digamos, ¿ya? Pero sí uno debe ser crítico con ciertas cosas que son las distintas divisiones de las religiones. ¿Mm? Entonces ahí yo personalmente tengo mis aprensiones. Pero es claro que si hay un musulmán que vive en Arabia Saudita y nació ahí, es obvio que va a ser musulmán, no lo puedo culpar ni mandar al infierno por eso, para nada. Hay que comprender y trabajar con su visión de fe y ver cómo podemos congeniar para que nuestras fes no nos provoquen guerras, sino que podamos servir a Dios de la mejor manera posible. Y los chinos, que son la mayoría, Claro, claro. tienen. Pero Dios, Ya, bien, queda poquito, queda poquito. Lutero nos recuerda que no queremos entender la Biblia según palabras humanas, sino entender a la humanidad a través de la palabra de la Biblia. Es decir, que queremos que desde la experiencia de Dios podamos entendernos entre nosotros. Desde ahí que nadie, ni el Papa en su época, puede decirnos lo que la Biblia sí dice y lo que la Biblia no dice, sino que siempre, al menos como lo hacemos nosotros, tratamos de leer la Biblia en comunidad, para que así nadie se vaya con los tarros y nos podamos decir abiertamente, oye, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que la Biblia no está diciendo eso, pensemos bien, conversemos, porque yo puedo ser pastor y haber estudiado 7 años de teología y ustedes no, pero eso no significa que yo tengo la razón en todo. Y ustedes tienen todo el derecho como cristianos de decirme, oye, yo no creo que la Biblia esté diciendo eso. ¿No será que eso te sirve a ti porque quieres ser obispo, no sé, cualquier cosa? O sea, tenemos que siempre cuestionarnos
la predicación, el estudio bíblico, y no podemos creer todo a ciegas, porque yo también soy pecador, po. Entonces, por eso nosotros creemos mucho en el estudio bíblico, en el hecho de tomarnos el tiempo y sentarnos a leer la Biblia juntos y ver qué es lo que sale. No siempre desde libros de alta teología, sino desde el espíritu, desde la experiencia de fe. Es muy importante eso, que nos demos el tiempo para leer la Biblia. Si la Biblia no se lee sola, hay que darse el tiempo. Y ojalá acompañados. Obvio que todos podemos leer la Biblia en la noche, etcétera, pero no es lo mismo leerla juntos. Hay una ganancia mucho, mucho mayor. De hecho, a mí no me gusta leerla solo. No me gusta. No lo disfruto. Yo lo disfruto mucho más cuando la leemos juntos. Y podemos conversar, discutir. Encuentro que tiene una riqueza, pero maravillosa, que en mi mundo al menos se pierde cuando la leo solo. No es que no la lea solo, pero no lo disfruto tanto como cuando lo leo con ustedes. Yo haría estudio bíblico todos los días. Ahora, solo se entiende la Biblia correctamente si la tomamos en cuenta en su contexto. Ya esto es vital. Cuando hacemos una guerra de versículos, eso no conduce a nada. No podemos simplemente decir la Biblia dice tal cosa, sino que tenemos que ver en dónde, en qué contexto está eso que la Biblia dice para poder entender lo que, por ejemplo, Pablo quiso decir a su comunidad antes de decir Pablo dijo, porque no es lo mismo. Si Pablo hace callar a las mujeres en la comunidad de Corinto de muy mala forma y le dice que son todas unas chismosas que se queden calladas, ¿puedo yo tomar ese verso y simplemente aplicárselo a todas las mujeres del mundo? No, po. Primero debo preguntarme por qué el apóstol Pablo le dice a esas mujeres, a esas y no a todas, que se callen. No es un mandamiento de Dios, es algo que Pablo dice a una comunidad especial. Primero entiendo lo que trató de decir y después veo cómo utilizo eso para que mi comunidad pueda crecer en la fe. Si me lleva a la reflexión a que las mujeres se queden calladas, bueno, vamos a ver qué pasa, digamos. Ojalá que no. Y así tenemos que la Biblia solo puede ser entendida en el espíritu en la cual fue escrita. Eso es fundamental, que el espíritu de la Biblia es mostrarnos el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Como decíamos antes, no los mandamientos. La Biblia no está como un libro legal, es un libro de fe y para la fe. Si yo quiero que la Biblia sea un libro cívico o sea el estatuto de un país, como es el Corán, por ejemplo, en algunos países musulmanes, entonces estoy haciéndole un flaco favor a la Biblia y a los seres humanos, porque la Biblia no está escrita para eso. Ya lo vimos, la Biblia está para que creamos, no solo para cumplir mandamientos. Desde ahí que Lutero lo explica de esa forma. Las escrituras deben ser entendidas en favor de Cristo y no en contra de él. Por tal razón, las escrituras deben referir a él o no pueden ser tomadas como verdaderas. Esto muy importante. Las escrituras se leen a favor y en referencia a Cristo. Si leemos algo que no refiere a Cristo en la Biblia, entonces es secundario y no implica salvación, es adiáfora. Eso es un término que se usó en la Reforma para evitar pelear por cosas que no importan, que no son para salvación. Por ejemplo, la sexualidad de las personas. Da lo mismo si tú estás a favor o en contra de la homosexualidad. A nadie le importa. A Dios tampoco. ¿Se salva el gay? Depende de su fe, no de su sexualidad. Como la gente piensa a veces que por estar casada ya está como en un estado de santidad superior. Y puede que tu matrimonio sea un asco. O sea, ¿es esa la seguridad de tu salvación? No, es por fe. Si no, ninguno se salva. Dejemos de meternos en la vida privada de las personas y abracemos la fe de las personas. Veamos a la persona
no solo lo que yo veo en ella. Por eso debemos siempre buscar a Cristo, porque solo en Cristo entendemos lo que es importante. Porque Cristo en el Evangelio nos habla de lo que verdaderamente es importante, que no es lo que la gente hace en su cama, que no es el machismo, sino la compasión, el perdón, el utilizar la fe para alimentar al pobre, para dar dignidad al desvalido, para abrazar a la viuda. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. No meternos en la vida de los otros, ni menos juzgar al pecador. Jesús sana a los pecadores. Protege a la mujer adúltera. O sea, todos los ejemplos de Jesús van precisamente a lo contrario de lo que hacen las iglesias, que es condenar, separar y humillar. Jesús une, perdona y da dignidad. Ahí hay algo que no se está entendiendo bien. Eso es cuando tomamos la Biblia como ley y no como gracia. Y ese es el problema humano al leer la Biblia. La Biblia no busca condenar, busca salvar. Por eso aquí Lutero va más allá y dice, si Cristo y la ley deben ser apartados, la ley se refiere especialmente a la ley de Moisés, entonces tendríamos que dejar ir a la ley y no a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, podemos fácilmente establecer leyes y juzgaremos todo de manera correcta. Si la Escritura nos aleja de Cristo, miren qué importante, si la Escritura nos aleja de Cristo, entonces debemos alejarnos de la palabra y nos quedamos solo con Cristo. Cristo es quien salva, no la Escritura, no la Biblia. Entonces, aquí vemos lo más importante y con esto terminamos hoy. Si la palabra de Dios me dice que yo puedo vender a mi hija por unos camellos y casarla a los 12 años con un viejo de 60, antes de hacerlo, debo preguntarme, ¿veo algo así en el ejemplo de Cristo? No, entonces mejor no lo hago. Si la Biblia me permite lapidar, matar por pedradas a una mujer adúltera, ¿voy a hacerlo? No, porque Cristo no lo hace, de hecho hace lo contrario. Entonces hay muchas cosas que la Biblia me permite hacer, como por ejemplo tener esclavos, y yo debo decir, a ver, ¡uy, qué rico la Biblia! Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento me dicen que puedo tener esclavos y ningún problema. No hay ningún texto en la Biblia que me prohíba a tener esclavos. Todo lo contrario. Pero yo debo pensar, ¿Cristo me llama a esclavizar a las personas? ¿O me llama a amarlos y liberarlos, darles dignidad y tener relaciones de compasión con ellos? Eso es entonces lo que vamos a hacer. La Biblia me puede decir muchas cosas que me pueden alejar del amor del otro si es que yo no las puedo entender en su contexto. Y por eso el verdadero lente para leer la Biblia es Cristo mismo. Si me olvido de Cristo, entonces voy a cometer las peores atrocidades pensando en qué es lo que Dios quiere para nosotros y no es así. ¿Cuál es la diferencia en tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No histórico, o sea, no entre, por ejemplo, como el último libro del Antiguo y Jesús, sino como, porque antes los judíos se basaban solo en el Antiguo Testamento, entonces ya, eso. Desde ese tiempo hasta que ya como nace el Nuevo Testamento o está Cristo ya como presente en ellos. A nivel de escritura, Claro. el Antiguo Testamento se cierra recién en el año 90 después de Cristo. Los libros, porque antes recuerden que solo habían
papiros sueltos, libros sueltos. No había un libro que así como nosotros lo tenemos en la Biblia. Nadie tenía un Antiguo Testamento completo. Y además que es enorme, Dios. Imagínate eso en papiro o en cuero. Es decir, que la Biblia recién se ordena, se canoniza en el Antiguo Testamento el año 90 después de Cristo. Ahí mismo. En el caso de los cristianos, los primeros textos empiezan a organizarse en el siglo IV. Ahí aparece un primer canon, como se llama, en el sínodo de Hipona, en el 390 aproximadamente, en donde ahí aparece la primera lista de libros que la iglesia misma reconoce como inspirados. Y de hecho, irónicamente, es Lutero el primero que toma los originales del hebreo y el griego y él mismo dice, estos son los libros y hace su traducción al alemán. Y luego la Iglesia Católica, después de que Lutero muere en el Concilio de Trento, que tienen que hacer el concilio después de que Lutero moría, porque si no, no se podía, ahí, recién en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica establece el canon como dogma de la Iglesia Católica, en respuesta a la Biblia de Lutero. Y por eso la Biblia católica tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento, que son los deuterocanónicos, que no están en la Biblia judía, hebrea, por eso Lutero no los puso. Eso lo vamos a ver después igual. Eh, pero desde ahí recién, porque antes era todo desordenado, si no había imprenta, ¿no? Entonces habían escritos y escritos. De hecho, para que exista una traducción de la Biblia, primero tú tienes que unir todos los textos que hay, que se han encontrado arqueológicamente, los papiros, pedazos, papeles, lo que sea, de cada libro. Entonces, cuando tú ves una Biblia en griego, que se las puedo mostrar después, o en hebreo, es mitad texto, mitad aparato crítico, que se llama. Y eso significa que en la parte de arriba está el texto y abajo todas las variantes que existen, conocidas. Entonces, en un texto, por ejemplo, te va a decir, Jesús salvó a la mujer. En otro, te va a decir, Jesús, el Hijo de Dios, salvó a la mujer samaritana. En el otro, te va a decir, Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, salvó a la mujer necesitada que venía de Samaria. Y así. Todos dicen lo mismo, pero mientras más tardío el texto, más largo es. ¿Por qué? Porque la gente le va agregando adjetivos. Entonces, existe una máxima en la traducción que es normalmente el texto más breve es el más antiguo. Y ese es el que se queda. Pero cuando tú traduces la Biblia, tienes que ver todas esas cosas, que no hay nada oculto en el Vaticano ni nada, eso es todo tontera, para decidir cuál es el texto original, porque no existe el texto original. Son puros papiros. Y cada vez que se encuentra uno nuevo, se agrega al aparato crítico y se vuelve a traducir. Y así. Por eso la Biblia es un texto vivo que no viene del cielo, viene de la tierra. Y en él encontramos el mensaje de Dios a través del testimonio que ha sido compartido de boca en boca, de experiencia en experiencia, de mirada a mirada, por cristianos y cristianas a lo largo de la historia. Preguntar esa como diferencia entre ambos, porque claro, también me decís como, ya bacán, cosas que pueden estar en el Antiguo Testamento, le encontramos sentido o una forma de no hacerlo porque tenemos a Jesús, a Cristo, pero ¿qué pasa en todo ese tiempo que no estaba Cristo? O sea, ¿cuál fue como el por qué Dios o por qué esas personas tienen esas miradas tan o destructivas o juiciables o lo que sea? O sea, ¿por qué el mensaje de Dios era ese? Porque no es el mensaje, es el contexto. El mensaje de Dios no es que se vendan a las hijas a un mayor. ¿Por qué mataron? Si no me acuerdo de David, el que los salmos son súper como violentos. Ya, como lo mismo, ¿cachai? Como, y obviamente mandar a matar como a los enemigos, como... Porque ahí está la humanidad real. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque la Biblia nos muestra la humanidad como es. No trata de embellecernos y decirnos, oh, que el ser humano es tan bueno porque cree, no, todo lo contrario. El rey David, el mismo ejemplo que tú diste, mandó a matar a su general para quedarse con la señora, el mismo tipo tuvo un montón de mujeres, o sea, ni hablar de Salomón, digamos.
Y somos humanos. Por eso, el Salmo, el mismo ejemplo que tú diste, los Salmos hay algunos hermosos y otros que son de terror, porque muestran la humanidad, la realidad del salmista. ¿No? Y el salmista no siempre está feliz, no siempre encuentra a Dios. Está enojado también, igual que tú, igual que yo. Eso, Y eso es vitalidad de fe. eso quiere decir más como que en el Antiguo Testamento es una experiencia de fe y obviamente una forma como de expresar como el contexto, la evidencia de la fe. Y el Nuevo Testamento es más como esta inspiración, ¿qué decir? Los dos están inspirados. Ojo que el Nuevo Testamento también tiene cosas que no son para nada buenas. El apóstol Pablo es de todo menos cariñoso. Es rudo, rudo. De hecho, el único garabato de la Biblia lo dice el apóstol Pablo, digamos. Entonces, también hay cosas que son malas, que dice el apóstol Pablo, que yo al menos no sigo, por lo mismo que decía antes, porque Cristo no me dice eso. Pero yo entiendo que el apóstol Pablo le habla a personas diferentes a mí y con problemas distintos a los míos. Por eso es importante leer la Biblia en contexto y con otros para que podamos entenderla desde el mensaje de salvación y no solo desde los mandamientos. Porque si no podemos hacer grandes, grandes errores. Pero toda la Biblia está inspirada. Pero en cuanto al mensaje, a la fe, al testimonio, no al mandamiento. ¿Qué les parece? Miriam, sí. No pregunte, hable. Cortito, mientras más leamos la Biblia y lo compartamos con los demás, como dices tú, todo lo que la escribieron quieren compartir el plan de Dios para que se proyecte a toda la humanidad por los siglos de los siglos. Eso es el objetivo de la Biblia. Compartirla, leerla en comunidad, leerla juntos y que se proyecte a todo el mundo. Ese es el objetivo. Y encontrar a Cristo en ella. Y contar a Cristo en él. Descubrir a Cristo en ella. Ese es lo más Muy importante. bonito. Creer con fe y esperanza. Ah, sí. Muy bien, queridos, queridas. Qué alegría poder reencontrarnos una vez más. Estoy muy feliz. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última reunión. Espero que este día hayamos aclarado cosas que son realmente importantes. ¿Ah? Yo repetí mucho la palabra importante porque esto es vital, 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 vital. Si no entendemos esto, lo demás da lo mismo. Porque vamos a cometer los mismos errores que han cometido las iglesias durante siglos, condenando, separando, haciendo daño a las personas, en vez de mostrarles a Cristo a las personas. Por eso debemos tener esto grabado aquí con fuego en la frente. Y nunca lo olvidemos. Y cuando tengamos dudas, tenemos que aclararlas. La Biblia es un libro complejo. Son más de 2000 años de historia reflejadas en un escrito de testimonio. Debemos dedicarle tiempo y no esperar que la Biblia sea milagrosa. Eso de abrir la Biblia en la mitad y decir, a ver qué Dios quiere para mí hoy, eso es una estupidez. Y muchas personas lo hacen, como si fuera un amuleto de la buena suerte o que fuera el tarot. ¿Ah? A ver, oh, mira, Dios quiere que haga tal cosa y capaz que me manda a matar a alguien. O sea, no, la Biblia no está para eso. Debemos buscar a Cristo, porque el Cristo nos muestra a Dios. ¿Alguna duda, queridos, queridas mías? ¿Estamos? Pues bien, entonces los invito a tener un momento de oración y así ya nos preparamos para nuestra partida. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque eres tú quien nos va mostrando el camino de la fe. Y a través de esa fe
que recibimos como un don, como un regalo de gracia tuya. Aprendemos a conformar nuestras vidas a la de tu Hijo Jesús, siguiendo su vida como modelo. De aquí que queremos, Señor, entender tu palabra para bien, para reconocernos en ella y así aceptar nuestras fragilidades, al mismo tiempo en que aceptamos recibir tu don de gracia, tu fuerza y tu salvación por medio de la fe. Ayúdanos e inspíranos constantemente para que aprendamos a hablar de ti, a dar testimonio de nuestra fe, no de manera perfecta, sino con amor, con los ojos llorosos de alegría, con la lengua llena de orgullo, porque gracias a ti somos creyentes y tratamos de ser mejores personas para tu reino cada día. Utilízanos como instrumento tuyo para traer paz y esperanza a este mundo necesitado y que tú nos hagas capaces de sentir compasión, de perdonar, de alimentar y proteger a los necesitados. Todo esto te lo pedimos y confiamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes ahora y siempre. Amén. Gracias.